Bueno, hola, muchas gracias por venir y también gracias al equipo de Rankia por la invitación. Soy Albert Mendoza y para los que no me conozcáis, soy el fundador de Análisis y Portfolio de Inversión y además del podcast By the Deep. A los que me conozcáis ya sabéis que habéis sido engañados y los que no, pues os advierto que habéis sido engañados porque no hablaremos en sí de inteligencia artificial. Vamos a hablar de las derivadas de la inteligencia artificial y no de la primera, sino de la segunda, que es lo que veremos. Esperemos que no pase como con Skynet, pero de todas formas, el crecimiento que se espera de la inteligencia artificial y de las ventas de GPU al futuro son enormes. De hecho, parece un crecimiento exponencial y es por eso que empresas como Nvidia, AMD lo han hecho también estos últimos meses. De hecho, pues Nvidia ha sido la empresa que mejor lo ha hecho y podéis ver que ya lo hice bien al principio, que fue sobre todo por el tema del Bitcoin, de lo que hemos hablado, tema de minado, demanda de tarjetas gráficas. Y para los que surfeasteis esa ola, pues pudo ser muy interesante el tema de minado, incluso en España pues salía rentable sobre todo minar Ethereum, pero la última gran subida ha sido gracias a la IA, y sí, sé que he hecho un poquito de clickbait, pero estará justificado con lo que vamos a hablar, porque vamos a ver cómo puede esto repercutir en otros mercados, no únicamente en lo que viene siendo las GPUs de Nvidia y sus competidores. Por ejemplo, una segunda derivada muy interesante ha sido Caterpillar. Caterpillar es un principal productor de maquinaria industrial, sobre todo en temas de minería y también de generación eléctrica. Y de hecho, pues si montáis un data center, una empresa monta un data center, lo que quiere es un suministro constante de energía. Por lo tanto, no lo va a montar al lado de una planta solar o eólica, sino que, como ahora algunos, al lado de una nuclear o de gas o carbón. Y Caterpillar lo que fabrica también, aparte de maquinaria industrial, son generadores eléctricos a base de diésel y gas. Y por tanto ha visto sus ingresos dispararse de forma bastante significativa gracias a la venta y el incremento de ventas de este sector, sobre todo por temas de data center. Y esto sería la primera, bueno, la segunda derivada, ¿no? Quizá no, porque claro, invertir en Nvidia, parece que el mercado está descontando ya lo que viene siendo un buen rendimiento, el crecimiento a futuro de las ventas, y para mi gusto quizá no pone en precio lo que van a hacer los competidores o sus principales clientes, que son las FANG. Al final pues son sus principales clientes y ya está Amazon trabajando con Intel para montar sus propias GPUs. Microsoft también se quiere buscar la vida, y es que los márgenes de un negocio tan bueno al final lo que llama es más competencia, y son riesgos que creo que quizá cotización, si está a 30, 40 veces ventas, pues no terminan de reflejar. Entonces esto sería una segunda derivada. Vamos a invertir en generadores de energía porque les hará falta para montar tantos data centers de cara al futuro. Y la tercera derivada es esta, que no es tan bonita y es menos conocida, que viene siendo el estaño. El estaño es un metal que todos conocemos. Vas a la ferretería, puedes comprar para soldar y básicamente está en todos los componentes eléctricos que utilizamos, y si en el futuro vamos a necesitar más componentes eléctricos, es obvio que necesitaremos más estaño, porque esto es el pegamento de la IA y el pegamento de cualquier tecnología que necesitemos. De hecho, como podéis ver, es el metal más impactado por las nuevas tecnologías: computación, energías renovables, tema de vehículos eléctricos, robótica. El estaño, que es un metal tan pequeñito y que poca gente se plantea, ¿se puede invertir en estaño? Pues sí que se puede, y como digo, es el metal más impactado. Es más conocido el impacto del litio. Sabemos que el litio se puso muy de moda hace un año, año y medio, el precio subió una barbaridad y salieron empresas de litio debajo de las piedras. Esto pasa mucho en el sector de materias primas. Por ejemplo, con el uranio vimos que hace 3 años que no valía nada, se multiplicó por 5, y empresas que antes pues producían vanadio u otro tipo de metales, ahora no, ahora son de uranio, porque llama más la atención y al final la cotización lo que quieren es que suba, ¿no? Pues el estaño, un metal muy pequeño y además el más impactado por las nuevas tecnologías. Ya son vientos de cola favorables. Como podéis ver, se produce muy poco estaño, y es que si lo comparamos con otros metales como el hierro, el cobre e incluso el zinc, el estaño es ínfimo. Por lo tanto, no mueve los mismos millones que podría mover la industria del hierro y el acero, lo que atrae pues a grandes fondos de inversión, grandes empresas, a decir, vamos a montar yacimientos o grandes yacimientos de cobre, que realmente pues tienen un net present value muy elevado, y para empresas grandes como BHP, vale, pues pueden ser interesantes. El estaño son yacimientos pequeños y quizá que, como tienen poco retorno en el sentido absoluto de net present value, aunque la TIR puede ser muy elevada, no llama tanto la atención, es un sector bastante desconocido. Como digo, se utiliza principalmente en soldadura, también para hacer químicos, hojalata, energías renovables, aleaciones, etcétera. Pero podemos ver que el tema de los semiconductores es el mayor consumidor del estaño a nivel mundial. Y de hecho, los semiconductores son otro sector cíclico, como las materias primas,
y se mueve por ciclos. Como podéis ver aquí, desde 2012 se ven claras bajadas, claras subidas, y de hecho vivimos un cuello de botella en lo que viene siendo 2022-2023, lo que limitó bastante la oferta de semiconductores, lo que parece que ahora se está solucionando y está volviendo a subir. Y esto es muy interesante para el estaño, porque como digo, es el principal foco de demanda. Y el precio del estaño está totalmente correlacionado con el incremento en ventas de los semiconductores. Sí que es cierto que aquí tenemos 2020, y cuando miramos una gráfica de cualquier materia prima, cualquier empresa, 2020 es un punto complicado, porque tuvimos la pandemia y esto cambió mucho las dinámicas. Y de hecho, esta fuerte subida que vemos después del desplome de 2020, donde el precio pues, se multiplicó por 3-4 veces, no es lo más normal, pero ya ha pasado en otras materias primas. Por ejemplo, el carbón, muchas empresas hicieron un por 10 en cuestión de un año, porque el precio se disparó, o el petróleo, incluso otros metales, como podría ser los metales preciosos, la plata, que también tiene un componente industrial en su gran mayoría. Pero bueno, como lo vemos desde 2014, vemos que la correlación con las ventas de los semiconductores es bastante alta con lo que viene siendo el precio del estaño. Y si ahora mismo el precio del estaño se ha estabilizado en la cota de los, bueno, aquí un poquito ahora más alto, a los 30.000, y los semiconductores están volviendo a subir a nivel de ventas, tenemos vientos de cola favorables por lo que viene siendo la demanda de estaño, lo que puede hacer que el precio pues, se mantenga e incluso suba. Además, a nivel de reservas, en los últimos 20 años no se ha repuesto el estaño minado. Podéis ver que tenemos unos 20 años de reservas. ¿Eso significa que en 20 años nos vamos a quedar sin estaño? No, ni mucho menos. La industria minera es una industria extractora y tiene que ir reemplazando estas reservas constantemente. Pero sí que es curioso que el estaño no se han reemplazado al mismo nivel que podría haber sido pues, las de plata o las de cobre, donde se ha invertido más cantidad y hay más yacimientos por el mundo interesantes para invertir, que a diferencia del estaño. Además, es una industria horrible para invertir. Es que, como podéis ver, es una industria realmente concentrada. La mayoría son productores de Indonesia, China, Myanmar, menos Minsur, que está en Perú. Está concentrado en los 5 grandes players y, como podéis ver, buscar empresas pequeñas occidentales que nos den más fiabilidad de los números que publican, pues es difícil, porque si invertir en China o en Indonesia ya puede ser difícil, imaginaos materias primas con minería en un país como estos. Pues no es santo de la devoción de la mayoría de inversores. Pero estos son los principales productores de estaño del mundo. Como veis, la producción está muy concentrada en 3 países. China, que es la banda roja, la cual ya ha empezado a disminuir su producción. Pensar que como es una industria extractora, o reemplazamos las reservas o la producción va a ir bajando. Y además, lo que se produce primero son las reservas, las mejores reservas, con más ley. Por lo tanto, la calidad de los depósitos, a no ser que se descubran nuevos, va a ir bajando sustancialmente. Después entró Indonesia como gran player en el juego del estaño. Como podéis ver, a partir de los 90 se convirtió en el mayor productor y hoy en día sigue siendo el mayor productor de estaño, pero Indonesia es una situación bastante complicada. Sí que es el mayor productor, pero los depósitos en tierra se están agotando. Y de hecho os recomiendo que busquéis en YouTube minería de estaño en Indonesia y veréis cómo se está destrozando completamente el país, la minería ilegal en varias islas. De hecho, como en tierra se han acabado los recursos, los mineros ilegales, que al final son gente pues, que no encuentra una mejor alternativa de vida y dice, pues bueno, si mino estaño, pues me ganaré mejor la vida. Pues se hacen a la mar y cavan los fondos marinos en embarcaciones muy rudimentarias, destruyendo pues, el ecosistema, la pesca y parte de la economía y el valor paisajístico del país, que también afecta al turismo. Y por eso el gobierno se ha metido ahora contra la empresa estatal y hay unos líos políticos bastante complicados en Indonesia, lo cual ya han reducido su exportación de estaño en un 12%, o sea, de forma bastante sustancial. Es un culebrón que hay que ir siguiendo, pero es un lío político importante. Y después, Myanmar, que es un país del sudeste asiático, en 2010 ya comenzó a exportar estaño de forma importante. Pero ¿qué pasa en Myanmar? ¿Dónde se produce? En el estado de Wa. El estado de Wa es un estado, no una comunidad, es un estado aparte dentro de Myanmar, que tiene su propio ejército su propio gobierno aparte. Es una economía socialista totalmente dirigida y prohibieron la producción de estaño durante 2 meses aproximadamente el año pasado porque los precios eran demasiado bajos. Además que tienen conflictos armados y bueno, es la primera fuente de exportación a China. También otro lío complicado. Por lo tanto, tenemos a los 2 principales, saltando China, los 2 principales productores del mundo, con problemas internos importantes. Imaginaos que esto pasase en Arabia Saudí y en Estados Unidos. Pues tendríamos el Brent y el West Texas en $200, pero con el estaño no termina de pasar
y los riesgos de la oferta son importantes. También cabe destacar que no hay ningún nuevo país con nuevos yacimientos. No es que hayamos ido a Canadá y hayamos descubierto unos yacimientos enormes de estaño. Por lo tanto, de momento, ningún nuevo país se va a incorporar al juego de la oferta. Entonces, tenemos una limitación, que a no ser que se invierta masivamente en el sector, pues la oferta va a estar bastante limitada. Como podéis, el estaño, como lo podéis ver, ha subido bastante desde el bottom que hizo en 2022 y ahora mismo, desde que hice la presentación, llegó a $35.000 la tonelada, pero como podéis ver, se ha estabilizado en lo que viene siendo un nuevo suelo, como hizo en 2016, 2019, el cual se estabilizó en los 20.000, pues ahora parece que la nueva realidad va a ser los 30.000. ¿Por qué? Hemos tenido un periodo de inflación muy alto y esto también ha repercutido en los costes de minería. Y si mientras tanto vamos gastando los recursos y bajando la calidad de los depósitos, pues tenemos un problema de costes, los cuales van a aumentar y van a elevar el precio del estaño. Y esto es interesante para la empresa que veremos a continuación, la cual tiene pues unos costes bastante bajos en comparación con el sector. Y esta empresa es Alphamine Resources. Esto es un gran productor de estaño, pero por suerte es de los pocos en Occidente que se pueden comprar, cotiza en Canadá, y no hace falta que os diga que es bastante arriesgado invertir en minería y sobre todo en países como está en Alphamine. Pero por suerte esta podemos comprar en brokers como De Giro o brokers así que utilicemos día a día. Capitaliza 1.500 millones de dólares canadienses, que en americano serían 1.200, y da un dividendo bastante interesante, del 5%. De hecho, ayer, si no recuerdo mal, declaró el dividendo anual, porque están invirtiendo una gran cantidad de dinero en desarrollar un nuevo yacimiento. ¿Y dónde se encuentra? En un país muy amigable para la inversión, que es la República Democrática del Congo. Además se encuentra en Kivu Norte. ¿Y qué tenemos en Kivu Norte? Frontera con Ruanda y grupos armados como el M23, que están pues, a 150 o 200 kilómetros al sur del yacimiento, pues guerreando contra el gobierno de la República Democrática del Congo, financiado por los ruandeses. Y quién sabe si se va a complicar más la cosa, pero de momento tenemos la mina en la República Democrática del Congo, y la verdad que por eso cotiza pues, a unos niveles bastante interesantes, ¿no? Si sois tolerantes al riesgo. Alphamine produce el 4% del estaño mundial, o sea, es un jugador muy importante dentro de lo que viene siendo la oferta. Y con la nueva expansión que se pondrá en marcha este año de Empama Sur, que es la expansión, un nuevo yacimiento que encontraron al lado del actual, pues puede llegar a producir el 7% del estaño mundial. O sea, esto es como si fuese Irán en el petróleo, incluso un poquito más, pero dentro del estaño, que por eso pues nadie le hace tanto caso. La mina de Bisi, que se compone de los dos yacimientos, de Empama Norte, que es el que produce actualmente, y Empama Sur, en que entrará a día de hoy, pues pertenece a Alphamine en un 84%, después a un banco de inversión de Sudáfrica y al 5% al gobierno de la República Democrática del Congo. Es una empresa, a pesar de que lo he puesto tan feo, de que hay grupos armados, está en el Congo, no hay carreteras, pues ha tenido una producción bastante estable, los costes se han mantenido y ha conseguido pues, generar bastante dinero e ir repartiendo dividendos de forma constante, lo cual es muy sorprendente estando donde está y esperando las condiciones que opera. Pero también el impacto que ha tenido en la región de Kivu. De hecho, es difícil de encontrar el vídeo, pero hace una entrevista a uno de los directivos de cómo descubrieron el yacimiento. De hecho, a uno de los directivos lo secuestró una milicia local, pero está bien. Pues pudieron montar el yacimiento y de hecho la vida de la gente que vive allí en la región de Kivu, que es una región muy pobre en medio de la selva, cambió rotundamente. De hecho el yacimiento lo estaban explotando con mano de obra esclava, las milicias locales, y gracias a la entrada de Alphamine, a la entrada de tecnología y a la entrada de inversión extranjera, pues ahora pueden tener un trabajo regulado y decente, ¿no? Como en España casi. Pues es bastante interesante. Ya, si me podéis enviar un correo, os enviaré la entrevista, que vale la pena escucharla. De hecho, le dedican canciones populares que suenan en la radio a Alphamine, allí en el Congo. Como podéis ver, a nivel de coste, esto es muy importante. Alphamine tiene unos costes alrededor de los $15.000 la tonelada, lo que lo sitúa en la franja baja de los costes a nivel mundial. Y es que estos son los costes para 2027 que se espera. Y como podéis ver, si estamos en los $30.000 aproximadamente, el 20% de la producción queda fuera de juego. Y estos ya los costes totales. Y todavía peor si nos vamos a 2030, que no falta mucho, unos 6 años. Podéis ver que el percentil 90, ese 10% de producción, sería costes cercanos a los $70.000. Y el otro, a partir del cuarto percentil,
pues a los $40.000. Es decir, tenemos que subir el precio de los 30.000 a los 40.000 para que el último 25% de la producción sea rentable. Entonces, es un sector que está operando bastante al margen y que, de hecho, pues este aumento de costes, esta inflación, le ha afectado bastante. Si además tenemos en cuenta que no se está invirtiendo demasiado en nuevos yacimientos, salvando Alfamín, y que las reservas se están agotando en los demás países, tenemos un problema importante de oferta y demanda. Porque si además, como hemos hablado, de inteligencia artificial, todo esto aumenta de forma muy fuerte la demanda, pues tendremos aquí un cuello de botella que solo se soluciona con precios altos, pero al final precios altos curvan precios altos, y por eso Alfamín yo creo que es interesante como productor. De hecho, analizamos la empresa en analisisdeinversión.com en 2022 y esto fue una de las conclusiones a las que llegué, que dije: en el escenario que viésemos precios del estaño alrededor de $30.000 la tonelada, una vez puesta en marcha la segunda mina en Pama Sur, el EBITDA de ese año podría alcanzar los $260 millones y un free cash flow de $180 millones. Para una empresa que capitaliza 1.200 millones, que te ha estado repartiendo dividendo del 5%, cuando la mayoría de su dinero lo está invirtiendo en Pama Sur, creo que nos pone a unos niveles interesantes de valoración para la región donde nos encontramos. También, como podéis ver, los costes cercanos a los 15.000, o sea, ahora mismo tenemos un margen del 100% con el precio de estaño actual, que estará en 32.000, me parece que estaba hoy, y con la entrada en Pama Sur subiendo un poquito los costes, pero la producción pasará de los 12.000 toneladas a las 20.000 y con suerte un poquito más. Y no sabemos si hay más por explorar en toda la región de Kivu que ellos tienen la concesión. Además, podéis ver que el EBITDA para este primer trimestre ya supera los 50 millones. Fui demasiado conservador quizá en 2022 cuando hice la estimación, y ahora mismo, si sumásemos las dos minas, el precio de estaño, si mantiene estos niveles, es posible que la empresa lo haga muy bien si no hay ningún contratiempo. Pero bueno, eso nunca lo sabemos, a pesar de que yo creo que se encuentra en un punto interesante para considerarla. Dicho esto, empresa muy arriesgada, región muy arriesgada, sector horrible para invertir. Mirarla, pero si no estáis seguros no la toquéis. Y con esto termino la presentación. Ha sido rápida porque quería tocar un poquito las pinceladas del estaño, las pinceladas de la empresa. Podéis leer el análisis, lo tengo abierto de forma gratuita, pues Alfamín, analisisdeinversión.com, lo podréis leer. Podéis seguirme en Twitter, en @conquistastonks. También hacemos un podcast by the Deep. Y os invito a todos que os hagáis una cuenta en portfolioinversión.com, que hemos lanzado la versión web, ahora vendrá la versión app mobile, y podéis montar vuestra cartera y hacer el seguimiento con esta aplicación. Si hay alguna pregunta, pues estoy abierto a contestarla. ¿Cómo? La mitad de la cartera. Más o menos. Pues Adriatic Metals también es una situación así, pero es mejor que Alfamín. Está en Bosnia, o sea que no pasa nada. Es una empresa muy interesante, Alfamín, para que no la conozcáis. Tiene un depósito polimetálico en Bosnia y tiene todas las características para que esté infravalorada. Empresa en Bosnia, si ponéis un americano que ponga dónde está Bosnia, o mejor se envía a Oriente Próximo. Además, cotiza en Londres, una bolsa horrible y un depósito polimetálico, que a nadie que invierte en minas le suele gustar porque a nivel de metalúrgica es mucho más complicado de extraer, y no es tan bonito porque no lo puedes vender como una empresa de plata, que suelen tener múltiplos interesantes. Ahora entra en producción, esta la llevamos siguiendo desde 2018, cuando descubrieron el depósito, y ahora entró en producción. Si hacen el ramp-up de producción bien, es una ganga, y por eso dentro de la cartera que gestionamos pues es una posición importante. En la personal, pues la primera posición desde 2018. Si no hay más preguntas, pues ir con cuidado, invertirse en minas y mucha suerte. Muchas gracias, Alberto.